Hola, hola. Mañana culmina la 33ª edición del Festival Internacional de Viña del Mar y van a poder ver muchas películas, pero en particular La nave del olvido de Nicole Ruiz, que va a conversar con nosotros justamente a propósito de esta ópera prima. Película que ha tenido un tremendo recorrido internacional por más de 48 festivales de cine en todo el mundo y aquí se ha podido ver. Nicole, ¿cómo Hola, estás? bien, ¿y tú cómo estás ahí? Bien, bien, contando que mañana es el último día del Festival de Cine de Viña del Mar y que aprovechen de ver, ahí ya se están sumando Macarena, aprovechen de ver La nave del olvido, esta película que tú dirigiste y que tenía un tremendo recorrido internacional por más de 48 festivales de cine. Nosotras tuvimos la suerte de poder presentar esta película la semana pasada en el Teatro Insomnia en Valparaíso de manera presencial y fue realmente emotivo que por fin esta película se pudiera ver en Chile y además ahí frente a la pantalla con el público que te hizo preguntas, que se conmovió, que dio sus testimonios, que al final de la función se acercaban a saludarte y a comentarte. ¿Cómo fue para ti exhibir por primera vez de manera presencial esta película La nave del olvido? Para mí fue súper emocionante, fue un sueño en verdad. Yo desde que escribí la película y la hice, ha pasado mucho tiempo, entonces, y con la pandemia que me quitó nos quitó la posibilidad a todos de, bueno, salir de nuestras casas y compartir el cine, entonces ver mi película, ver los colores, sentirla con sus sonidos, a mí me conmovió demasiado, quedé sorprendida de lo que vi, me emocioné también al verla después de que la he visto como 800 veces, pero era también la instancia, mi primera instancia de volver también al cine y ver mi película por primera vez, compartiéndola con más personas, entonces yo quedé sorprendida para bien. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención de la recepción de la gente? Teníamos un público básicamente joven, algunos estudiantes de cine. ¿Algún comentario que te haya llamado particularmente la atención? A mí sí, me gustaron mucho los comentarios que hubieron, sentí que, bueno, a mí me gusta cuando la gente ve cositas que yo metí en la película y que me la comentan por primera vez. Y como también, claro, la gente ha visto la película en una pantalla pequeña, en su televisor o en el computador, entonces habían detalles que no habían notado y me llamó la atención que una chica me habló desde una sensibilidad que, que me conmovió, tú me viste, que me emocioné cuando ella estaba hablando sobre la película, porque por cómo la película es capaz de atravesar y entregar un mensaje de amor y compasión eh, tan positivo que nada, pues es la primera vez que me pasa frente a frente. Entonces yo quedé sorprendida con los comentarios de gratitud con el mensaje de la nave. Conversamos también en Viña, en el Festival de Cine de Viña del Mar, que te había tocado de manera online, que gente te ha mandado mensajes de manera personal, digamos, después de haber visto la película en distintos países. Si no sé si nos puedes contar algo sobre eso. Sí, lo bueno de esta nueva modalidad de los festivales online provocó que mucha más gente tuviera cercanía con el cine, se acercara a ver las películas. La película llegó a muchos, muchos más rincones que lo que hace el nicho del cine, ¿cierto? Que en su minuto conversábamos nosotras, que de pronto se torna un poco elitista. Entonces, lo que hizo los festivales online fue que las películas llegaron a las personas que a mí me interesa como público, que son las personas como yo, ¿cachai? Como más comunes y silvestres que no tienen por qué ir al cine o les da cosa ir a los festivales también, ¿cachai? Y me pasó que en muchos festivales, en España, en Alemania, me llegó un mensaje de Corea y me llegó un mensaje de Viña, eh, de gente, muchos mensajes distintos y de mucho rango etario, mujeres y hombres, hablándome
sobre lo que la película había provocado en ellas, y cómo me acuerdo que una persona me dijo, vi tu película, te la agradezco, me estoy cuestionando vivir o no vivir mi libertad. Siento que tengo que vivir mi libertad porque acabo de ver a la Claudina con 70 años en la película viviendo su propia libertad, y yo siento que debería vivir la mía. Y yo quedé así como, wow, como gente que yo no conozco, yo respondiéndole como con todo el cariño del mundo, por supuesto, porque también estas revelaciones y como estas reflexiones y también estas confesiones, ¿cachai? De agradecimiento, de que es un mensaje, la nave del olvido es un mensaje de amor, de compasión. Entonces yo creo que hace que nos conectemos todos con este mensaje amoroso, cariñoso, de libertad, de humanidad. Para los que se están recién integrando, estamos conversando con Nicole Ruiz, una joven directora de su ópera prima de ficción, La nave del olvido, que ustedes pueden ver gratuitamente en territorio chileno hasta mañana en el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar. Por ahí había una pregunta sobre en qué te inspiraste para hacer tu película. ¿Cuál es el origen de esta idea? Recordemos que básicamente es la historia de una mujer, Claudina, interpretada increíblemente por Rosa Ramírez, la negra Esther, que en el fondo es un proceso de libertad personal luego que ella pierde a su marido. Ahí se revisa a sí misma y es capaz de definir para su vida qué es lo que quiere, revisar su orientación sexual y sentirse libre. No es habitual ver películas de la diversidad sexual en la tercera edad, y esta película aborda esa temática de una manera muy bella, y recogiendo la pregunta anterior, ¿en qué te inspiraste justamente para hacerla? Me inspiré en las mujeres de mi vida, me inspiré en mi abuela, me inspiré en mi mamá, me inspiré en mí, me inspiré en mi pueblo, en Lautaro, me inspiré en, me inspiré en las mujeres de mi vida en el sentido de que cuando yo era niña, ¿cierto? Vi a mi madre y a mi abuela cumplir su rol social de madre, esposa, entonces, y me llamaba la atención los sueños truncados que quedaron guardados por cumplir su rol social, por ser madre, por ser esposa. Y, y yo debo haber tenido 6, 7 años cuando me di cuenta de cómo estas añoranzas que existían en mi abuela, sobre todo, me acuerdo, que yo te había comentado, creo que ella pintaba, antes se pintaba la fotografía, ella pintaba fotografía y ella quería ser fotógrafa. Pero se casó, tuvo hijos, su esposa, nunca aprendió a manejar. Y yo quería en esta película hacerle un regalo a ellas, a mí, a las mujeres de mi vida, de liberarlas, de darles este regalo de liberación y de decirles que no importa dónde estés ni qué edad tengas, la libertad la podía encontrar en cualquier parte, en cualquier lugar, a cualquier edad. Y basta con tomar la decisión nomás. Y se da de manera muy natural, sin mucho cuestionamiento interno. Se van dando las cosas entre Claudina y su nueva vecina. Al principio pensaste distintas formas de esta liberación. ¿Siempre tuviste claro que tenía que ver con la orientación sexual o fuiste barajando diferentes formas de emancipación? Siempre fue a través de su reconocimiento personal sexual. Yo creo que era una parte muy importante del personaje y de la historia, de mi historia también. Eh, yo creo que también muchas mujeres de edad han dejado hasta el día de hoy, porque podría decir que hoy día somos más modernos, pero no es verdad. Nosotros, de hecho, vivimos en una sociedad muy retrógrada aún. Entonces, era a través de reconocerse en su sexualidad, porque muchas mujeres y hombres han decidido, por sobrevivir, esconder su sexualidad y vivir una mentira toda su vida y muchas veces morir en esa mentira.
Entonces, para mí era muy importante hablar sobre la sexualidad y sobre reconocerse ahí y sobre reencontrarse, que también tiene que ver con lo que hablaba recién, que no importa la edad, que si tú necesitas buscar tu libertad, sea sexual o sea de atadura o sea de traumas de infancia, de lo que sea, siempre, si estás con vida, tenés la opción de cambiarlo. Respecto de la diversidad sexual femenina, ¿tú crees que es más difícil para las mujeres a propósito de esta carga social que tú mencionabas al principio? Porque también en espacios de diversidad se ha planteado desde las organizaciones de mujeres lesbianas que ha habido cierta discriminación incluso al interior de los propios organismos de organizaciones, por ejemplo. O sea, en el Ujú. caso de las mujeres lesbianas pareciera ser que es bastante más difícil y sufren la propia discriminación de los que deberían ser sus aliados, ¿no? No sé cuál es tu impresión respecto a este tema. Sí, o sea, yo creo que esto es lo que yo pienso personalmente, pero a mí me parece que si las mujeres no existen en esta sociedad, imagínate las lesbianas, son invisibles. Entonces, más allá de que la L sea la primera letra, ¿cierto?, en las siglas, hay un olvido, eh, porque la mujer está muy mirada en menos y la lesbiana ya no cumple la función de una mujer. Entonces, imagínate de qué le sirve, a quién le sirve una lesbiana, ¿cachai? La lesbiana, la L aparece ahí bueno, por el movimiento que todos sabemos sobre el SIDA y cómo las mujeres lesbianas fueron las que se hicieron cargo en ese momento cuando los mismos homosexuales también eh, dejaban de lado a las lesbianas porque no cumplían con esta imagen, el imaginario de la mujer tampoco. Entonces, sí, yo creo que es muy fuerte, es muy fuerte ser mujer, es muy fuerte ser lesbiana, es súper invisibilizante, eh, es mucho más es súper peligroso, imagínate estar en la calle, dos mujeres de la mano, te sentís muy vulnerada. Sea, la cantidad de lesbocidios, o sea, de crímenes de odio contra mujeres lesbianas que incluso quedan en la impunidad. En el caso de la región de Valparaíso, hay varias situaciones que pasan los años y simplemente no hay justicia para las mujeres. No, pues no hay justicia, no hay reparación, porque las mujeres estamos hechas para aguantar. Entonces eso es lo que llevamos también nosotras en la mochila. Sin embargo, Claudina, tu personaje principal, hace un proceso en que se libera de esa mochila, en que se da el permiso para el goce, para tener un vínculo con otra mujer. ¿Cómo fuiste perfilando este personaje y además el trabajo actoral con una tremenda actriz como Rosa Ramírez, de larga experiencia? ¿Cómo te fuiste vinculando con ella? Em, bueno, el personaje para mí tenía que ser eh, una mezcla de cosas. Tenía que ser alguien tímido, pero también traviesa. Tenía que ser un ser humano, tenía que tener todas estas cosas que tenemos nosotros, que es que a veces podemos ser tímidas, pero también de repente tenemos un chiste ácido, podemos ser extrovertidas, pero también podemos sentirnos muy vulnerables. Entonces, para mí, la Claudina tenía que tener todas esas cosas y que dependiendo de lo que estuviese sucediendo en el momento, es qué es lo que salía a la luz. Entonces, en el momento en que ella tenía que defender quizás a alguien, lo iba a hacer, pero si se tenía que defender a sí misma, no iba a saber cómo hacerlo porque no tenía las herramientas para salvarse a sí misma, pero sí siempre tenía las herramientas para salvar a otros porque tenía todo este sentido maternal, ¿no? Entonces, nada, yo cuando, bueno, conocí a la Rosa Ramírez, yo la seleccioné por su sonrisa. Yo no la conocía, sabía quién era perfectamente, pero no la conocía y yo estaba buscando un personaje mucho mayor, y la Rosa, me apareció una foto de ella con una sonrisa muy picarona, una sonrisa muy infantil, muy traviesa, muy de niña, y yo dije, esa es encontré a la Claudina, esa es la sonrisa que tiene que tener el personaje
porque es un personaje que está redescubriéndose y que está como está en una constante búsqueda, por más que sea mayor y pareciera que tenga todo resuelto, esa sonrisa picaresca hace que uno la pueda mirar y decir, ella está conociendo el mundo. Conversábamos también, perdona, dale. No, dime, no, eso. Sí, conversábamos también esa vez en Teatro Insomnia, en la presentación presencial de la película en el Festival de Cine de Viña del Mar, esta cuestión generacional, ¿no? Cómo Ujú. la propia hija de Claudina genera una resistencia y por otro lado Claudina establece un vínculo con una joven a la cual de alguna manera le va abriendo un poco el camino. ¿Cómo trabajaste el tema de las generaciones? Em, bueno, a mí en la película, ¿cierto? La hija es como el personaje disonante, el personaje que quiere que su mamá no cambie. Y es porque a mí siempre me ha llamado la atención que los hijos infantilizan a los papás en un punto de la vida. Y entonces los empiezan a tratar como niños y empiezan a no permitir que tomen sus propias decisiones. Y a mí eso me llamaba mucho la atención, porque yo pensaba como, ¿cómo es posible que alguien que ya vivió toda su vida no pueda te- tomar sus decisiones hasta la muerte, si es su vida? No importa, como no importa que sea, que te parezca a ti, porque tú ya eres más grande, que tú puedas tomar las decisiones por tus padres, por tu madre. Y eso me llamó profundamente la atención y lo quise retratar en la película por esta especie de control que se genera con los hijos y las madres cuando están más adultas. Y también quería hablar sobre las nuevas generaciones, sobre cómo las nuevas generaciones vienen, ¿cierto?, un poco más desenvueltas, más desenfadadas, pero también con esos miedos que le hemos heredado y nos han heredado, ¿cierto? De yo voy a ser rebelde hoy día, pero igual no me voy a mover de mi zona de confort. Entonces el personaje de Ignacia, ¿cierto?, que es la chica más joven, si bien como que hace que Claudina se cuestione muchas cosas, y como ¿por qué tú no te vas de acá? Ellas sintiéndose más o menos libre, igual hay algo que las frena de ser realmente libre. Entonces yo quería rodear a la Claudina de todas estas sensaciones como de personajes libres que aún así no querían salir de su zona de confort, porque ser libre, amar en libertad, ser libre y luchar por lo que uno quiere, muchas veces se siente peligroso y la gente no lo hace y prefiere quedarse en su zona de confort. ¿Cierto? ¿Cuál es el rol de Lautaro, tu zona de origen? Entiendo que tú de muy chiquitita te fuiste a vivir allá y vemos a Lautaro en toda su expresión, con su conservadurismo, con las particularidades de un pueblo chico del sur de Chile, con actores naturales que son también de Lautaro. La Sí. decisión entonces de que ese fuera el escenario para esta historia de amor. Bueno, yo soy de Lautaro y yo mis primeros años los viví ahí, entonces mis primeras intuiciones, mis primeros conocimientos de la vida fueron en Lautaro, y mis observaciones del ser humano fueron en Lautaro. Esta cosa del que dirán era muy de mi pueblo, de mis cercanos, que van a decir si tú te ves de tal manera o te juntas con tal persona, ¿qué van a decir? Y yo quise retratar eso también, porque si bien puede que aquí pase en Lautaro, ¿cierto? Eso también pasa en las familias, pasa en los medios, pasa también en cada concentración de personas, en un grupo concentrado de personas tiende a suceder eso. Y yo quería hablar de Lautaro porque yo crecí ahí, quería hablar de Lautaro porque de ahí es mi familia, quería hablar de esta sensación de vitrina que uno tiene también eh, en este pueblo. ¿Cómo funcionan ahí los actores naturales? Varios son de la zona, ¿verdad? Sí, de hecho Ignacia es de ahí, la amiga es de llevamos 3 actores a Lautaro.
solamente. solamente. Sí, el otro es mi Mm. hermano, los demás son de Lautaro y Temuco. Y se hizo un casting. eh, yo fui varias veces durante el año a unos talleres. Había una persona también que estaba allá en Lautaro, así como buscando gente, y me mandaban videos y yo me empecé a juntar con la gente, las personas que a mí me parecían, como Ignacia, que ella estaba haciendo un taller de teatro cuando yo la conocí. Y tenía un desplante muy bonito, tiene una naturalidad en sus muecas. Me encantaban sus muecas, como de niña, ¿cierto? De adolescente. Y, y fue muy entretenido trabajar con ellos porque es completamente distinto el trabajo. A veces era una cosa de mímesis. Yo actuaba y imitaban. O, o yo marcaba puntitos para que caminaran. Es otro tipo de trabajo. Y fue muy divertido también. Y nada, pues también alucinante para ellos porque era la primera vez que pasaba eso. Y, y yo espero luego ir a Lautaro a mostrar la película porque quiero que se vean, quiero que se sientan eh, unas estrellas, las Representado. estrellas que son, y las estrellas que son también, porque las personas que aparecen en la película, todos pusieron su cariño, ¿cierto? Se entregaron a la película y quiero también, es un regalo también cuando uno se ve en la pantalla y además que se van a ver hace 5 años atrás. Y eso de la representación, a propósito de verse reflejado en la pantalla, ¿cómo hacemos para que el cine cada vez represente más aquellos sectores o grupos de población, segmentos que históricamente han estado, perdón, más invisibilizados? ¿Te interesa el tema también de la representación en el cine? Yo creo que es importante la representación en el cine de todos los lugares. Creo que es importante por lo mismo descentralizar el cine, también dejar de hacer el cine un lugar de élite. Creo que tiene que haber nuevas voces, tienen que existir nuevas voces y el cine tiene que llegar a todos los rincones, no puede ser solamente en el cine. Yo soy muy partidaria eh, del cine en el exterior, ¿cierto? Yo creo que tienen que haber voces, nuevas voces, tienen que ser escuchadas. Creo que los fondos tienen que escuchar nuevas voces, como que tiene que dejar esto del anonimato falso que existe ahora para las postulaciones. eh, hay que escuchar nuevas voces y no irse a la segura, porque hay muchas voces. No solo las de la élite, no solo las que ya están repetidas, estamos repitiéndonos las historias. Y Chile es larguísimo, hay mucho que contar acá. Entonces sí, yo creo que hay que descentralizarlo, hay que sacarlo de las élites, Es difícil porque obviamente el cine es muy caro. Entonces no es llegar y como tomas tu película, porque no es así, el cine es carísimo, el cine es difícil, eh, pero hay que empezar por las audiencias, hay que partir por las audiencias, hay que contar las historias también, hay que contar estas historias de temáticas tan complejas como la libertad o el redescubrimiento de la sexualidad a una edad avanzada, pero contarlo de manera simple, porque nosotros entendemos las cosas complejas de manera simple, no es necesario contarnos las cosas tan enredadas y tan difíciles. Si los temas están ahí y todos podemos vernos reflejados. Y en ese sentido, Nicole, el cine independiente, o sea, entiendo que tu película, bueno, se demoraron harto rato en hacerla, y a puro ñeque, pura autogestión, ¿cómo fue la experiencia de lograr sacar una película con ese cariño, con esa gente que apoya, y que finalmente esta película de vueltas por el mundo, después de haber sido un proyecto súper pequeño, que se logró con pura fuerza? Es muy bonita esa mirada. Yo creo que esta película goza de el privilegio de estar envuelta en mucho amor. Y digo amor Mm. porque hay mucha gente detrás de esta película. Hay mucho esfuerzo, hay mucha gente casi también desconocida que se interesó en el proyecto por la temática, por la relevancia, porque también el mensaje es un mensaje de cariño. Yo la verdad es que cuando hice esta película yo no quería criticar a nadie, mi intención no era criticar a alguien.
y si bien quiero interpelar a la gente, quiero interpelarla desde el amor, desde la base del cariño, de la comunicación, de la compasión, de tener compasión los unos con los otros. Entonces, eh, esta película yo creo que hay tanto cariño detrás de la gente de mi parte, del director de foto, también es productor. Entonces, todo ha sido como una bola de nieve de cariño que se fue formando y de pronto La nave del olvido va en el festival número 58. ¡Wow! Cantidad de festivales, impresionante. Y eso que es tu ópera prima. O Uh-huh. sea, la primera película que ustedes pueden ver hasta mañana gratuitamente para territorio chileno en el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar. Respecto de lo fantástico, a propósito de Lautaro, que lo conversábamos también en Valparaíso, esto de las luces cegadoras que aparecen en el cielo, los ovnis, a propósito de qué, de esta idea de que la diversidad sexual ha sido tratada como lo raro, como lo extraterrestre. ¿Cuál es el asunto en relación a lo fantástico? Bueno, a mí personalmente me gusta mucho mezclar lo fantástico con lo real. Siendo esta mi primera película, en la segunda también voy a tener esa mezcla de cosas, porque siento que la fantasía es importante para, es importante para generar realidades también, para generar conversaciones. Creo que nosotros somos personas que generamos muchas fantasías, muchas ilusiones, inventamos muchas cosas. Y bueno, y la fantasía en esta película nace de una realidad, que es que cuando yo era niña vi un ovni y nunca se me olvidó en Lautaro, y son temas de conversación en mi pueblo también, porque cuando uno se va camino a Curacautina es más oscuro, entonces da para conversar, y son cosas que yo viví cuando niña, y dije lo voy a meter acá, pero también porque era esta alegoría, ¿cierto?, de sentirse extraña, de sentirse alienígena en un lugar donde te piden ser de una manera, eh, y tú, y tú no calzas, ¿cierto? No eres de aquí, no eres de allá. Entonces, eh, Y esa canción la escuchamos también en la película, así que sí. atención. Entonces, para mí era importante hacer esa alegoría sobre las luces, sobre estas luces alienígenas, sobre estas cosas extrañas que uno puede llegar a tenerles miedo, ¿cierto? Porque no, por lo desconocido que te parece, pero sin embargo van acompañando el viaje de la Claudina en esta despertar, en este despertar, en esta liberación. Entonces, eh, para mí era súper importante hablar sobre lo fantástico que es redescubrirse, sobre qué es sentirse extraño toda la vida, porque hay mucha gente que nunca va a nunca va a vivir eso. Es difícil. O sea, cuando uno es de la comunidad LGBTQ+, el día uno que te dijeron que tú eras mujer o hombre, tú sentiste una incomodidad. Y de ahí para adelante toda tu vida va a ser un poco tratar de encontrar un lugar. Eh, entonces por eso está puesto esta fantasía traída de la realidad para convertirse en una alegoría en la nave del olvido. A propósito de fantasía y de luces también, cuéntanos más de la figura del porvenir, ese lugar, ese antro que quedaba cruzando el puente, que está lleno de libertad, qué ganas de estar ahí, qué ganas de ir y de disfrutar de ese ambiente, de ese colorido. ¿Cómo fue la idea de El Porvenir en la película? La idea del porvenir, nada, era un sueño. Es como pensar en ese lugar donde me gustaría sentirme segura, ¿cierto? ¿En qué lugar te sentirías muy, muy segura y lo pasarías demasiado bien, un lugar muy escondido? Entonces, a mí siempre me han preguntado si ese lugar existe en Lautaro. Y no existe ese lugar, pero se puede crear, ese lugar se puede generar. De hecho, bueno, lamentablemente, el lugar que ocupamos en la película se quemó hace poco, era un lugar eh, Mm. muy antiguo, muy, muy antiguo, y se quemó en 2 segundos, porque la madera muy antigua. O sea, ese lugar tampoco existe, Lautaro, ahora, pero está en la película, el Club Social de Lautaro.
desapareció. Por lo menos queda el testimonio gráfico de que existió y está guardado ahí en la película. Sí. Bueno, para ir terminando, tú hiciste tu ópera prima, La nave del olvido. Recuerden que pueden verla hasta mañana en el Festival de Cine de Viña del Mar, de manera online, pero también tuvimos la posibilidad de verla presencial, como ya conversábamos con Nicole, la vimos allá en Valparaíso, en Teatro Insomnia. Y la pregunta es por la segunda película. También había una pregunta por ahí de alguien que nos estaba mirando. O sea, si esta, que es tu ópera prima, ha tenido un tremendo recorrido, la expectativa se pone alta en relación a la segunda. ¿Vas a seguir trabajando en ficción, en temáticas complejas? ¿Cuál es la idea para tu próxima película? Voy a seguir trabajando en ficción, voy a seguir agregándole fantasía a los temas que quiero hablar. Yo creo que, como te decía antes, las fantasías y las pesadillas son algo que nos acompañan siempre, sean creadas por nosotros o sean creadas por alguien que nos mete en la cabeza una idea, una historia o un concepto fantástico. Y mi próxima película, que se llama Cuando la lluvia no me toca, es una película con el personaje principal una niña, completamente distinto, ya no, me fui al otro extremo. Va a ser, la quiero filmar en Lautaro, en mi idea, porque allá son los lugares que yo me reconozco más como niña. Y la película habla sobre sombras que te persiguen, habla sobre creerle a los niños cuando dan señales que no nos gusta, perturbadoras, ¿cierto? Sobre creerle a los niños, no infantilizarlos tanto. Habla de muchas cosas, tiene varios temas bastante complejos, habla sobre la complicidad entre una nieta y una abuela y una nieta, habla sobre la libertad también de los niños, eh, y cómo las libertades se van viendo truncadas, ¿cierto? Cuando aparecen personas que abusan de ti o que tienen un efecto dañino en tu vida, y cómo es importante creernos entre nosotras, sobre todo, entre, entre, entre las mujeres en las comunidades, hablar, ¿cierto? Comunicarnos y cuidarnos. Y, y entonces entra esta fantasía, ¿cierto? De las pesadillas, de las sombras que te pueden perseguir toda tu vida a través de una leyenda que le cuenta la abuela a Cristina, que es el personaje principal. Y lo que quiero hablar finalmente es sobre, es sobre creer, sobre creerle a los niños, es sobre no infantilizar, y es sobre libertad. Habla sobre amor también. Es mi tema. Fantástico. Qué bueno que ese sea el tema de tu trabajo. La nave del olvido, aquí está preguntando María Carrillo, desde Lautaro, si la vas a llevar a Lautaro. Entiendo que esa es la idea, ¿no? Sí, la película se va a estrenar en Chile pronto, en Santiago, va a haber un estreno online en noviembre, y luego yo después de eso me la voy a llevar a Lautaro. Vamos a hacer una alfombra roja con María Carrillo, es la actriz María Carrillo Flores. María Carrillo es la Ah, amiga, Marcela. Hola no la María, había reconocido. Felicitaciones. La amiga que está pendiente ahí de sí, los sí, de los y los chismes. cuines. Mira, qué bien poder verse. Hay que esperar entonces y se viene estreno luego en Chile. Mientras tanto pueden verla en territorio chileno hasta mañana en el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar. Hay alguien de Argentina que está preguntando cómo lo puede hacer él para verla allá. No sé si ha tenido algún festival en Argentina o hay alguna proyección más adelante. Yo creo que más adelante, pero todavía no. Nada en Argentina. No nos Bueno, pescan pero en ya va a Argentina. llegar. Sí, ha Ya va a llegado. llegar. Ah, mira, era alguien que, alguna productora, o sea, alguna distribuidora que apoye también este tipo de cine. Imagínate, si ya ha pasado por 50 y tantos festivales, es el momento también de que en nuestros propios países latinoamericanos tengan acceso a esta peli, ¿verdad? Bueno, Nicole, Sí. te agradezco muchísimo la película, la emoción que tuviste ese día cuando la presentamos en Viña.
las conversaciones, el trabajo y todo lo que se viene. Te agradezco mucho y lo mejor para ti. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias a la gente que estaba aquí escuchándome hablar. Vean La nave del olvido, próximamente se estrena y reparten el mensaje. Bueno, ella dice, dicen que Argentina se lo pierde si es que todavía no puede estar allá. Y María Carrillo te agradece, así es que ya pronto va a poder estar por allá en Lautaro. Un abrazo grande y aprovechen de ver esta peli en Chile hasta mañana de manera online y gratuita en el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar. Chao, chao.